¿Qué tal? Ya estamos listos nuevamente con la lectura diaria de la palabra de Dios. Hoy toca el capítulo número 2 de la segunda carta de los tesalonicenses. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra. Qué bendición. Ayúdanos, Padre, a entender y practicar tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. El versículo 1 del 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, está hablando de la segunda venida de Jesús, al cual nosotros también estamos esperando, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermano, Dios tiene su tiempo, y el tiempo que Dios tiene solo Él sabe. Pero, ¿qué te preocupa si Dios es eterno? Preocúpate por prepararte, porque tú no eres eterno. Yo no soy eterno. Así que eso debe ser nuestra preocupación. Pero que el día del Señor vendrá, porque Él es eterno, porque 1000 años delante de Él son como el día de ayer. Así que la preocupación más grande que tú debes de tener es de prepararte para que en este tiempo que Dios te dé, en estos escasos años que nos da, podamos estar preparados a fin de disfrutar la eternidad. Cristo viene pronto, Cristo va a venir, porque Él no está limitado en el tiempo como tú y yo estamos limitados en el tiempo. Así que prepárate en este corto tiempo que te toca vivir en esta tierra. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Va a haber una apostasía, claro, porque el enemigo trabaja y hace que quiere hacer que la palabra de Dios se quede olvidada, o pueda ser invalidada la palabra del Señor. Así que Él usará sus instrumentos, agentes, para que puedan estar en contra de la palabra del Señor. Lo que significa apostasía es estar en contra de las enseñanzas del pecado, y esto se cumplirá al final del tiempo. Y entonces dice: el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar a Dios. Muy bien, entonces este personaje se querrá levantar diciendo que a Él se debe de adorar, Él es el único a quien se debe de adorar, y sucederá al final del tiempo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque está escrito, y el enemigo estará detrás de todo esto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora pues sabéis lo que detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Finalmente, aunque es una lucha, Pablo mismo dice, una lucha grande, cósmica, entre el bien y el mal. Y Satanás lucha, trabaja. Sin embargo, la victoria es de Cristo. Jesús siempre lo ha derrotado, y entonces Dios te llama a que tú pases del lado de Cristo. El enemigo hará guerra, tratará de desbaratar, pero Dios es victorioso. Dice: y entonces se manifestará aquí la iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todos los enemigos de Dios, tanto como aquellos que se van a levantar en contra del Señor, serán destruidos con el resplandor de su venida, con el poder de su palabra, porque su palabra dice que es como una espada de 2 filos. Así que Dios te ayude a que no estés del lado del hombre de iniquidad, de aquel representante que querrá tirar los mandamientos de Dios por la tierra. Sin embargo, pues la decisión tú la tomas, porque solamente hay 2 lugares: el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Seguirán a ellos. ¿Por qué? Porque no quisieron ser salvos por Cristo. Jesús está llamando ahora para que tú te unas al bando de los
de los salvados por Cristo Jesús. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tuvieron oportunidad, pero no quisieron abrir su mente a la palabra del Señor. Se siguieron guiando, engañados por el enemigo, por lo que Satanás ha hecho. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra de Dios entonces nos menciona, para este tiempo final, mantente firme, firme en la palabra, firme en lo que Dios enseña en su palabra. No lo que diga fulano, no lo que diga el sacerdote, no lo que diga el pastor, no lo que diga el arzobispo, no lo que diga fulano, sino lo que diga la palabra de Dios. Eso debemos de hacer. La doctrina sana, la doctrina sagrada que Dios nos enseña en su palabra. Cualquier otra cosa que es contrario a la palabra de Dios, dice, pues sea anatema, no es el camino. Solo la palabra de Dios es el camino. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos armó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra, en toda buena palabra y buena obra. Porque es Jesucristo el que nos da su buena obra, su palabra, a fin de que nosotros seamos perfeccionados en el amor y en el camino que nos lleva a la vida eterna. Tú decides si abrazas el Evangelio o decides quedarte con la apostasía, dándole la espalda al Evangelio y no obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Que Dios te bendiga. Vamos a pedir la bendición de Dios y mañana estudiaremos el último capítulo de esta carta, segunda carta de Tesalonicenses. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por esta carta donde nos adviertes de los peligros que vienen, pero que debemos de confiar en ti. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 3.